Buenas tardes, amigos. Estamos inmersos en la segunda ola de esta pandemia causada por el COVID-19 y viviendo unos momentos muy difíciles en todo el país, pero especialmente en Granada, donde hemos tenido la tasa de contagios más alta de España. Ante estas circunstancias, la Junta de Andalucía ha adoptado una serie de medidas, como adelantar el toque de queda a las 10 de la noche, ordenar el cierre perimetral ya de toda la comunidad o, específicamente para Granada, el cierre de toda la actividad no esencial. Pero nos preguntamos si son suficientes estas medidas, si llegan tarde, si habrá que aplicar más. Para hablar de ello y en general de la situación sanitaria que estamos viviendo, hoy tenemos con nosotros a Joan Carles March, que es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública con sede en Granada, articulista habitual de Granada Digital y uno de los expertos que en su día además reclamó una investigación independiente sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en España. La opinión de Joan Carles es muy respetada en la comunidad científica y por eso hemos querido que nos ayude a entender un poco más todo lo que está sucediendo. Buenas tardes, Joan Carles, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? La salud bien, espero. Todo bien, todo bien. Excepto este coronavirus que nos está marcando la vida de una forma tan intensa, tan diaria y más en Granada, ¿no? Que la situación es muy complicada y sin duda alguna nos va a marcar durante varias semanas más todo el día a día de nuestras vidas, diría yo. Estás en la Escuela de Salud Pública, la Escuela Andaluza de Salud Pública, de donde eres profesor, que además se me viene a la cabeza preguntarte que situaciones como esta ponen en valor la sanidad, pero evidentemente ponen en valor a la Escuela Pública de Salud, Andaluza de Salud Pública, que además hace no muchos meses estuvo ahí en que si se iba, si no iba, si iba a desaparecer, si iba a cambiar de nombre, qué iba a suceder con ella. Todo esto que está sucediendo pone en valor toda esta labor que estáis realizando, ¿verdad? Debería ponerlo, probablemente. No sé muy bien. Es difícil saber si lo pone en valor. Lo lógico es que en un mundo donde falta tanta salud pública, como tú bien has dicho, y es verdad, la salud pública, uno de los problemas de esta pandemia viene porque no tenemos la salud pública que deberíamos tener, ni en Andalucía ni en España, ¿no? Y de alguna forma eso parece que queda claro que debería poner en valor lo que es una institución que trabaja por y para la salud pública. Tengo dudas, tengo dudas. La pena es que a veces los políticos no son conscientes de las instituciones. Es verdad que todo el tema de pasar a ser un instituto de investigación se ha quedado parado, gracias a Dios, pero tampoco está claro que haya una apuesta por una institución como es la Escuela Andaluza de Salud Pública, que en un papel podría hacer muy importante, no solo en Andalucía, sino en toda España, ayudando a que este proceso sea más fácil, al menos más fácil. Vamos a empezar por el principio. Las medidas anunciadas ayer por el presidente de la Junta de Andalucía llegan tarde. Pues sí, llegan tarde. Tristemente es que llegan tarde. Yo hace ya casi un mes, yo diría un mes exactamente, hice unas declaraciones diciendo que Granada necesitaba una actuación dura y contundente. Claro, un mes después que se nos pongan unas medidas duras y contundentes, yo creo que estas medidas van a ayudar a bajar la cifra que estamos, pero está claro que nos llega un mes tarde. Llega al menos como mínimo 3 semanas tarde. Recuerdo que antes del puente del Pilar, que es cuando yo hice esas declaraciones, yo dije que era necesario actuar. La realidad de la actuación que hizo la Junta de Andalucía justo después del puente fue realmente para mí muy mala, desastrosa. El tomar la decisión de hacer una actuación solo sobre la universidad, colegios mayores y residencias universitarias, creo que no tiene ninguna valoración científica para poder ponerlas en marcha, ¿no? Claro, pasaron los días, pasaron las semanas. Es verdad que se marcó un poquito más las medidas, se hicieron medidas un poquito más duras, pero realmente las medidas duras vienen para mañana. Por tanto, largo me lo fiáis. Y largo me lo fiáis son
casos ingresados, son contagios en toda la provincia y son muertes en esta ciudad y los pueblos de Granada, porque eso ha afectado a todo eso, casos, contagios y muertes. Y eso es un problema por no haber tomado las decisiones cuando tocaba. Ahora es verdad que todos decimos, uy, nos han cerrado. Probablemente nos deberían haber cerrado hace semanas y la situación se ha agravado por no haber tomado las decisiones en esos momentos. Los casos de la UCI son muy altos, altísimos. Hoy se está diciendo que se van a pasar casos de UCI a las provincias de Málaga y Almería. La realidad es que probablemente no queda otro remedio, pero el problema es haber llegado a esa situación. Volvemos a llegar tarde. El coronavirus está marcando demasiado la vida de las autoridades y de toda la ciudadanía, pero el problema es que coge carrerilla, van por delante y nos hace que, en lugar de decir vamos a hacer un cortocircuito que pare esta situación. Y lo que hacemos es medidas graduales, un poquito más, a ver si con esta medida un poquito más, a ver si un poquito más. Y yo creo que esto ha sido una equivocación de todo este proceso que debería haberse tenido en cuenta. Yo creo que cuando deberíamos haber dicho vamos más poco a poco, sinceramente, Juan, es en el momento en que hacíamos la desescalada. Esto me refiero, me voy a junio. En junio era cuando debíamos haber dicho vamos más poco a poco, vamos... Leí una declaración tuya que pensaba que la desescalada en Granada había sido demasiado rápida. Sin duda alguna, sin duda alguna. En Granada y en toda España, pero en Granada especialmente. Yo recuerdo haber tenido un debate con el alcalde de la ciudad diciéndome que por qué yo defendía que no pasáramos de fase, ¿no? En esos momentos que hacíamos de fase. Yo decía que es mejor una actuación poco a poco, una bajada poco a poco, una entrada en la nueva situación poco a poco, que ir demasiado deprisa, ¿no? En ese momento se decía, no, pero es que la economía lo necesita. Y yo decía, no, la salud lo necesita, ¿no? Y la salud va a ir poco a poco. La salud necesitamos ir poco a poco. Yo siempre digo, Juan, y es que lo importante es, para mejorar la economía tenemos que mejorar la salud. Eso lo hemos visto en el turismo. El turismo se quiso salir muy rápido. Recuerdo Baleares, por ejemplo, hizo una entrada en el turismo una semana antes que el resto de las comunidades. ¿Y qué tuvieron que? A finales de agosto no había nadie en Baleares. ¿Todo por qué? Porque pensaban que tomando decisiones en favor de la economía era posible mejorar toda la situación, pero no. Hay que mejorar la salud y con eso mejora la economía. Esa es la clave. Y eso es lo que deberíamos haber hecho en Granada. Mejorar la salud para mejorar la economía. Y mejorar la salud implica haber tomado decisiones más rápidas ahora y haber parado, haber bajado más poco a poco en ese momento. También tengo que decir que cuando bajábamos, me voy a junio, teníamos que haberlo hecho y preparándonos para, si hacemos una reunión familiar, cómo lo hacemos, si hacemos una reunión de amigos, qué protocolo seguimos. O incluso te diría, también era necesario que si había unos determinados casos que se incrementaba, haber tomado las decisiones. Si pasa de esas cifras, tomamos estas medidas. Si pasan de esas cifras, tomamos estas otras. Es que lo que no puede ser es irnos al verano sin ninguna medida puesta en marcha, con menos rastreadores de los necesarios. Eso es otro de los temas que habría que haber mejorado, con menos rastreadores que son necesarios, con un rastreo insuficiente para la situación que tenemos en estos momentos y con las medidas planteadas de salud pública, mejora de la salud pública, atención primaria, más profesionales en atención primaria, más rastreadores, sin duda alguna, indicadores y umbrales con medidas relacionadas con ellos, ¿no? Si hubiéramos hecho eso, podríamos haber hecho un verano mucho mejor y probablemente ahora podríamos haber estado empezando
esta segunda ola, pero no como nos ha pasado, que en agosto ya teníamos un número de casos incrementándose día a día y, por tanto, facilitando que hayamos entrado octubre con unas cifras de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, que es una barbaridad. Una barbaridad. De hecho, se me ocurren un montón de preguntas para hacerte después de estas palabras tuyas en concreto que acabas de hacer. Vamos a diseccionar por partes. Primero, el tema que habla de una barbaridad. Según mis cuentas, ya son más de 33.000 contagiados. Esto quiere decir que uno de cada 30 granadinos ya se ha contagiado, 565 fallecidos, que es un auténtico drama. Estamos al borde del colapso en la sanidad, con más de 120 personas, creo que estamos en UCI, y más de 800 hospitalizaciones ya. Y no sé, y se me viene a la cabeza, si esto es otoño, si se esperaría una tercera ola en invierno. Pues podría ser, ¿no? Lo de la segunda ola, Juan, era una cosa que estaba definida. Toda pandemia tiene como mínimo 2 olas y puede tener 3. Es evidente que nosotros en España hemos tenido una 2,5, casi diría, ¿no? Porque empezó, como empezó a finales de julio a tirar para arriba, la realidad es que la de otoño, diríamos, es verdad que seguimos aumentando, pero casi son 2 olas y media. De alguna forma no bajamos, no cerramos la primera porque enseguida tiramos para arriba, ¿no? La situación, la verdad es que teníamos que haber previsto que una segunda ola vendría y que para prevenir la segunda ola teníamos que hacer una serie de cosas fundamentales, que es la preparación. Y sin duda alguna te digo yo, y es que hay que ir con cuidado en cómo saldremos de esta. Un poco en la línea de lo que tú planteas. ¿Puede haber una tercera ola? Pues si no hacemos las cosas bien, puede haber una tercera ola, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que ser conscientes que tomar medidas adecuadas es algo fundamental. No es por capricho. No tenemos que pensar, y es que estos nos quieren dejar en casa, nos quitan la libertad, no podemos hacer lo que queremos. No, es que hay medidas que son imprescindibles. Y yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta, y es, por ejemplo, una cosa que yo siempre he dicho, y es lugares cerrados, cuidado. Por ejemplo, yo creo que los bares y restaurantes, es verdad que ahora van a ser cerrados, ¿no? A partir de mañana van a ser cerrados, pero probablemente si hubiéramos hecho medidas de que se hubieran cerrado la parte interior de bares y restaurantes, haber cerrado los gimnasios que no tenían ventilación, pues cosas de este tipo nos hubieran ayudado. Es lo mismo que hemos planteado en los colegios. ¿Por qué los colegios siguen abiertos? Es verdad que los colegios han hecho una labor excelente, pero ¿qué han hecho los colegios? Pues ventilar, ¿no? Eso es la clave que hemos dicho. Ventilar las aulas 5 veces cada hora o 15 minutos cada hora. Son 2 maneras de hacer la ventilación de los colegios. Hemos dicho que hay colegios que tienen todo el tiempo abierto. ¿Por qué? Porque la ventilación ayuda a que los aerosoles no nos lleguen a cada uno de nosotros. Eso es una cuestión fundamental. Por tanto, en los bares y restaurantes hubiera sido mucho mejor abrir más espacios exteriores, fomentado por parte de las autoridades locales y autonómicas, mucho mejor que cerrar durante una época ahora los bares y restaurantes. Pero claro, ahora ya no nos queda más remedio. La clave es haberlo hecho durante el verano, durante el otoño, y no haber facilitado el aumento de contagios por que la gente entrara en espacios cerrados, ¿no? Todo eso nos debe ayudar a parar una tercera ola. Porque el problema no es, como tú bien has dicho, lo que pasa hoy, sino qué puede pasar en enero, ¿no? Ahora seguramente estas medidas que se ponen en marcha mañana van a ayudar a bajar las cifras probablemente en 15 días, 3 semanas, seguramente. Es verdad que es importante, es necesario, es imprescindible bajar las cifras de contagios
y de personas ingresadas en la UCI y de muertes. Vamos, es que cada muerte es un drama, sin duda alguna, y por tanto hay que evitar que haya más muertes, hay que evitar que aumenten tanto las muertes, hay que evitar también que podamos entrar en una tercera ola, porque entrar en una tercera ola nos genera unas dinámicas terribles para la salud de las personas, por las muertes de los casos, por la situación de los centros sanitarios y por la muerte de muchas personas. ¿Tú ayer hubieras confinado completamente Granada? Si hubiera confinado Granada el 13 o el 12 o el, no sé qué día, el 13 de octubre. Yo creo que si hubiéramos confinado Granada con unos confinamientos de 10 días, tomados pronto y 10 días, probablemente hubieran sido suficientes. No digo que, quiero decir, a los 10 días hay que valorar, lo hemos conseguido o no, pero está claro que yo soy partidario de los confinamientos duros y breves. El problema es que en estos momentos duros y breves, cuando la ola ya lleva carrerilla, cuando el virus ha cogido caminillo, es difícil decir que si nos van a bastar 10 días. Si vemos los casos, lo que ha pasado en Cataluña o lo que ha pasado en Navarra, que son comunidades donde se han puesto medidas parecidas a las que han planteado la Junta de Andalucía estos días, pero ya hace semanas, han tardado más tiempo de lo que se pensaba. Es decir, es verdad que parece que Cataluña está bajando, Navarra no está tan fácil, creo yo, por lo que he visto, pero parece que va bajando poco a poco. Pero es verdad que si cuanto antes mejor, cuanto más tarde peor. Cuanto más tarde disminuye las posibilidades de que seamos capaces de vencer al virus o de vencer, entre comillas, vencer, digo momentáneamente, de bajar la situación a una situación más normal, necesitamos haber tomado más pronto y medidas más duras. Aquí se habla de que esa ola crece enormemente en Granada y por eso estamos en las tasas de contagio más altas de España. Por un lado, porque estaba abierta la ciudad, el turismo, el puente del Pilar, se habla de que el 12 de octubre pudo ser una causa importante. Segundo, el regreso de muchísimos estudiantes. Son más de 60.000 estudiantes los que estudian en la Universidad de Granada, muchos de ellos que vienen de fuera, que vienen a la ciudad. También, y supongo que esto lo compartirás conmigo, hay un cierto incivismo en un sector de la sociedad que no se ha mentalizado de la importancia que tiene esto, porque acá a estas alturas todavía haya que estar multando a quien se salta las restricciones o a quien está en un piso de botellón con varios amigos, etcétera, etcétera, demuestra un incivismo tremendo. No sé si nos falta una cultura para todo este tipo de cosas. Oye, no se puede viajar, no pasa nada, no viajamos. Si hay que hacer la universidad desde casa, pues se hace desde casa. Si no hay que juntarse con los amigos a beber, no pasa nada que no estemos un tiempo sin juntarnos con los amigos. Creo que son cosas que nos tenemos que mentalizar y a lo mejor no estamos preparados para esa mentalización. Sí, la realidad es que yo creo que se juntan dos cosas. Tú lo has dicho muy bien. Hay grupos poblacionales que no parece creerse que esto sea tan duro y tan difícil, o piensan que no va con ellos, ¿no? Que yo soy joven y por tanto puedo con eso y más, y eso es un problema. Es evidente que a los jóvenes también les toca este SARS-CoV-2, esta COVID-19, les afecta. Cuidado, afecta y también genera en personas jóvenes secuelas. Es verdad que probablemente los síntomas son menos duros en gente joven, pero quién sabe si a ti más joven, a ti mayor, te va a tocar el más duro o más leve. Es verdad que las personas mayores fueron las grandes afectadas de la primera ola. Es verdad que la mortalidad en personas en residencias de ancianos fue muy alta en la primera ola, muy alta. Es verdad. Y es verdad que eso debería haber hecho replantear el tema de las residencias de una manera para intentar que no nos pasara la situación en esta segunda fase. Es verdad, ¿no? Pero aún así creo que todos tenemos que ser conscientes, unos y otros, ciudadanos,
tenemos que cumplir las medidas, manos limpias, metros de distancia, mascarilla, fundamental. Cuidado con los interiores, fundamental. Y si nos juntamos, menos de 6 personas y siguiendo protocolos, manos limpias a la entrada cuando nos juntamos, mascarillas si nos juntamos a cenar, cuando terminamos mascarillas, solo una persona pone la mesa, solo una persona sirve, no intercambiamos cosas, eso es un elemento muy importante. Y probablemente con esas cosas podríamos ayudar a disminuir las posibilidades de contagio. Y también hay otra cosa, Juan, y es las autoridades tienen que hacer 2 cosas. Una, tomar las medidas adecuadas. Hemos visto que las han tomado tarde, por tanto, primer error, pero vamos, las han tomado. Pensemos que ahora es lo que tenemos y por tanto las han tomado. Bienvenidos sean, más vale tarde que nunca, yo eso siempre lo digo, pero también es verdad que hay que hacer cumplir las decisiones que se toman. Creo que si se toman decisiones hay que vigilar, hay que controlar, hay que hacer que eso se cumpla. Por tanto, cuidado con los botellones, cuidado con espacios donde se junta la gente, cuidado con diferentes espacios o momentos donde las reuniones de gente no son las más adecuadas. Por tanto, cuidado con las reuniones, mejor online, mejor el teletrabajo y cuidado también, quiero decir, con el transporte público. El transporte público hay que cuidar que en las primeras horas de la mañana o a las 3, cuando la gente sale del trabajo, haya concentraciones muy altas, porque en los espacios cerrados, un autobús, un metro, se concentra mucha gente. Lo que hemos visto son vagones abarrotados y por tanto eso facilita el contagio. Y por tanto, a esas horas hay que poner más vagones y a esas horas hay que plantear que las empresas fomenten el teletrabajo y también faciliten la entrada más escalonada. Probablemente esas cosas también ayudarían a eso. Te digo también lo de la mentalización, porque veo a gente muy preocupada porque nos podemos perder la Navidad. La Navidad supone reuniones familiares, reuniones de empresa, comida, jolgorio en los bares, fiestas, etcétera. Muchas compras en grandes almacenes. No sé, a lo mejor nos tendríamos que plantear que no pase nada si un año nos perdemos la Navidad. Será más importante la salud que la Navidad. O buscar una Navidad diferente para también ayudar a incentivar la economía. Pero quiero decir, no sé si estamos como sociedad lo suficientemente mentalizados de lo que nos puede venir encima con una tercera ola, pues con todos estos temas que tú estás comentando. Porque tú sabes que las calles de Granada, bueno, en Navidad, las calles de Granada y de toda España se llenan de gente. No, eso es un poco el peligro que comentaba cuando tú decías lo de la tercera ola. ¿Cuál es el peligro? 15 días, 3 semanas, un mes, nos vamos a mitad de diciembre, ¿qué pensamos? Que ya estamos bien, que podemos salir y volvemos a ponernos en una situación de gravedad ante las Navidades. Es un poco el verano abrió la vía y las Navidades pueden abrir la vía ¿a qué? A una tercera ola, como muy bien tú decías, ¿no? Por tanto, la clave es hay que ser sensatos, hay que ir con cuidado, hay que intentar no infectarse, hay que intentar no contagiarse, hay que intentar no juntarse con gente que no sabes muy bien. No supongas, en este caso, la suposición en este caso es igual a infección o puede ser igual a infección. Por tanto, cuidado con juntarse con gente que no sabemos con qué ha tenido contactos, porque no lo sabemos, la realidad es esa. Y claro, como no lo sabemos, más vale prevenir que curar, como dice el refrán. Y en ese sentido, si queremos prevenir una tercera ola, si queremos prevenir que no nos pase lo mismo que el verano, si queremos ayudar a que la economía mejore, hay que tomar las decisiones de forma adecuada, hay que ir con cuidado, no hay que juntarse mucha gente, hay que hacer las cosas bien, hay que tomar esas medidas que decía, en las reuniones de 6, en los bares, cuidado en los interiores, cuidado en los gimnasios. Los espacios interiores es un espacio que facilita el contagio. Por eso decía la importancia de ir con cuidado en los espacios públicos. Los espacios públicos de transporte hay que ir con cuidado.
Hay que ir con Pese a la cuidado. mascarilla, ¿verdad? Pese a la mascarilla, exacto. Es que pese a la mascarilla. Es que, claro, cuando juntamos mucha gente, en el caso, hay estudios que dicen que cuando nos juntamos en un espacio donde no hay ventilación y donde estamos gente en una reunión, no estoy diciendo transporte público donde hay mucha más gente, ¿no? Pero donde hay una reunión en un espacio donde nos juntamos 6 personas, cuando hay una persona infectada, que no lo puede saber porque probablemente no lo sabe ni ella porque puede ser, como sabemos, asintomática, pues en el caso llevando mascarillas, no aseguramos que todo el mundo no se contagie. Por tanto, hay que ir con cuidado. En un espacio como es un transporte público, donde en muchos casos la ventilación es poca o casi nula, donde nos juntamos mucha gente, las posibilidades son más altas y por tanto hay que ir con más cuidado. Y todo eso en un virus que es verdad que es un virus difícil, es un virus que se la sabe todas, que cuando creemos que le ganamos por un lado nos sale por la otra, ¿no? Y es verdad que eso complica la vida y la existencia, sin duda alguna. Por eso hay que ir con cuidado, por eso hay que ser prudente, hay que tener paciencia, paciencia con el verano, paciencia con las navidades, paciencia con la vida. Es que no nos queda más remedio. Y eso es la historia de un virus que, curiosamente, en Asia estaban mucho más preparados porque en Asia, en los países asiáticos, China, Singapur, Japón, Corea, estaban más preparados porque habían tenido un SARS, habían tenido un MERS y hacían simulacros y por tanto estaban preparados ya hace años. Nosotros pensábamos que eso no iba con nosotros y no nos iba a pasar nunca y que el virus de China se iba a parar cuando saliera del país. La realidad que nos hemos encontrado es que no es así. Y el virus va a quedar con nosotros durante una buena etapa, durante mucho tiempo, que esperemos que las vacunas nos ayuden a poder parar algo la situación, pero hasta que todo el mundo esté vacunado y por tanto tengamos una protección elevada, van a pasar meses y meses y meses. Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Siempre necesitamos como seres humanos un umbral, necesitamos un límite, un horizonte, necesitamos saber hasta dónde vamos a llegar, porque si no nos inunda la desesperanza. ¿Qué pensáis los científicos? Cuando dicen meses, meses y meses, estamos hablando de años, estamos hablando porque hablaban que si va a haber una vacuna ahora en primavera, que si para 2021 el problema puede que esté solucionado. ¿Lo veis a más largo plazo? Es que no lo sé. Hay un epidemiólogo con el cual tuve una conversación un día, un epidemiólogo que está en Harvard, Miguel Hernán, un español que es catedrático de salud pública en Harvard, que decía, quien sabe de fechas no sabe de virus. ¿No? Y la realidad es que yo creo que todas las previsiones de fechas se han equivocado todas. Hoy he leído que la vacuna de la multinacional Pfizer parece que tiene un 90% de efectividad. Ya, vamos a ver, parece que es la que más rápido va, más que la de AstraZeneca, parece que es la que va más rápido, pero primero, tiene que llegar. Segundo, tiene que llegar con cantidad suficiente para poder abastecer a toda la población. Tercero, tiene que vacunarse toda la población. Un porcentaje que ayude a generar inmunidad global de toda la población. No sabemos tampoco cómo va a ser la respuesta al cabo de unos meses, que es otra de las cuestiones. No sabemos si todas las vacunas, si vamos a tener que ponernos varias vacunas o una sola, no lo sabemos. Es que la las realidad... consecuencias, ¿no? Si tiene una secuela, tampoco lo vamos a ver hasta un periodo experimental bastante amplio, ¿no? Por Porque si eso me digo... cura el virus y luego me da no sé, una hepatitis, pues el viaje y las alforjas para que las queremos, ¿no?
Claro, pero parece que esto lo están mirando, pero claro, con un corto plazo, ¿no? Normalmente las No hay vacunas problema. se preparaban y se trabajaban durante meses, no, durante años, ¿no? Ahora es una carrera de sprint, antes era una carrera de fondo donde todas las compañías trabajaban con las vacunas como un proceso largo. En estos momentos es una carrera casi a ver quién llega primero. Es verdad que hay muchas vacunas en este proceso. Es verdad que hay varias españolas, algunas de ellas trabajándose muy bien. Es verdad que no van a ser las primeras las españolas, pero lo que no sabemos es qué inmunidad nos van a dar, cuánto tiempo, si vamos a necesitar una o dos o tres vacunas, cuál va a ser el proceso de vacunación que se va a tener en cuenta, cómo nos van a llegar a cada uno de los países, a todos los países, cómo va a llegar, porque la clave no es que nos llegue solo a España, pero también habrá que ver cómo puede llegar a alguien infectado de otro país que no se ha vacunado. Es decir, que todas estas cuestiones son muy importantes y el proceso, por tanto, no es de un día para otro, sino que esperemos que durante el año 2021 el tema de la vacunación esté superado, pero es verdad que, como decía, quien sabe de fecha no sabe de virus, no sabemos muy bien cómo todo este proceso vamos a ser capaz de encararlo y esperemos que que lo hagamos y lo hagamos bien, ¿no? Eso es lo que esperamos todos en esta historia. Has comentado a lo largo de la charla, bueno, que ha habido quizá una serie de retrasos en la toma de decisiones políticas. Vosotros habéis reclamado, además, creo que tuvisteis una reunión con el ministro de Sanidad para que se aplicaran las decisiones de un comité apolítico de Servio. ¿Realmente la pandemia está tan politizada que nos está afectando a los ciudadanos? A ver, es decir, yo creo que las decisiones las tienen que tomar los políticos, por eso los hemos elegido. Pero los Pero, políticos os tendrían que escuchar a los expertos. efectivamente, yo creo que a veces, yo siempre digo, la falta de unidad de acción, la falta de ir todos a una, la idea de que es el mismo virus, el de Granada, que el de Madrid, que el del País Vasco, que el de Cataluña, que el de Galicia, que el de Berlín. Es el mismo virus. Ante el mismo virus, mismas medidas, mismas ideas, misma toma de decisiones. Si no, yo muchas veces digo, la falta de unidad de acción genera mortalidad. Esa historia no, yo voy a poner A, yo voy a poner B, yo voy a salir más pronto, yo voy a... Estas cosas no ayudan. Y probablemente en España ha pasado eso, un gobierno confederal con una cogobernanza, con pasar de un mando único a un mando de comunidades autónomas, las comunidades autónomas que querían el poder. Todas estas historias no han favorecido, a quien han favorecido es al virus. Esa es la clave. Han favorecido a que el virus tome carrerilla, han favorecido a que el virus se haga más fuerte, han favorecido a que el virus tome posiciones ante determinadas poblaciones y que haga que no solo a los mayores, sino a los más jóvenes, a los de todas las edades, les afecte. Ese es el gran problema de la falta de unidad de acción. Por eso nosotros decimos, evaluemos, sepamos, necesariamente tenemos que saber qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado bien. Cuáles son las medidas, las buenas prácticas, las buenas medidas que han ayudado a bajar la cifra de contagios. Esas cosas solo se pueden saber si se evalúan. Y eso es fundamental. Si no lo miramos, si no lo medimos, si no lo evaluamos, probablemente no conseguiremos saber qué medidas hay que tomar o qué no. Y esa es la gran cuestión. Lo planteamos al ministro, primero lo planteamos con 2 cartas en la revista Lancet, luego hemos tenido 2 reuniones con el ministro Villa y con la secretaria de Estado de Sanidad. Yo creo que ha habido cada vez mejor clima, mejor ambiente, pero es verdad que la evaluación no se ha empezado ni se la espera en varias semanas, sino meses. Por tanto, la cuestión es que eso es una cosa que deberíamos haber empezado probablemente en septiembre y probablemente ni en diciembre llegaremos a ella, ¿no? Por tanto,
lo importante es intentemos que se haga la evaluación, que se haga lo más rápidamente posible y que consigamos bajar esta curva porque lo necesitamos sí o sí, ya o ya. Y que no se use esta pandemia desde un punto de vista partidista. Si hay que asumir una serie de decisiones, esto ya es una opinión personal mía, que suponen un coste político, que se tomen, o sea, que no se tomen decisiones con miedo. Yo ayer, por ejemplo, sin decir que el presidente tuviera miedo, por supuesto, pero sí lo primero que dice el presidente es que lamenta el daño que se le puede hacer a la economía, etcétera. Aquí lo que tenemos que intentar primero es favorecer la salud y en todo lo que podamos la economía. No sé si existe la fórmula desde los expertos de salvar la economía y salvar la salud, pero en caso de tener que decidir la balanza, y eso supone un coste político, pues que no exista un miedo porque luego en unas hipotéticas elecciones las urnas vayan a pasar factura a una serie de decisiones que se tomen, sino que para eso estáis los expertos, os tienen que escuchar y los políticos actuar con firmeza en virtud de las opiniones que vosotros le vayáis transmitiendo. Sin duda alguna. De todas formas, yo, un poco la comparecencia ayer del presidente de la Junta, la clave es verdad que las medidas que se han tomado van a afectar a la economía, está claro, van a afectar a determinados sectores. Yo siempre digo, las medidas tienen que ser duras y en el momento. Es verdad que llegamos muy tarde, hemos dicho 3 semanas o un mes que no ha llegado. Si se hubieran puesto, probablemente hubiera sido necesario menos tiempo de esta toma de decisiones. Si está menos tiempo, menos afectadas son estos sectores de la economía. También es verdad que los confinamientos a quien afecta no es solo a los comercios o a los bares y restaurantes. A quien más afecta a los confinamientos, sin duda alguna, es a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, a la gente que tiene una situación más desfavorecida. A esa gente también necesita ayudas. Por tanto, es necesario que haya medidas de apoyo a la economía a las personas con peores situaciones, y en eso las personas vulnerables, excluidas, socialmente desfavorecidas, necesitan apoyos, pero que les llegue ya, no que les llegue dentro de meses. Lo digo por el ingreso mínimo vital. Llegamos con retraso con estas medidas de ingreso mínimo vital porque deberían haber llegado ya y llegan demasiado lentos. Pero también es verdad que sectores afectados por las medidas que se toman ahora necesitan también recibir medidas que les ayuden a actuar, a poder subsistir en esta situación. Si miramos a Alemania, es verdad que tiene una situación económica mucho mejor que la nuestra, pero los comercios, los bares y los restaurantes reciben un porcentaje alto de que les ayudan a la situación en la que se van a poner al cerrar bares y restaurantes. Pero si cerramos, apoyamos a los bares y restaurantes, a los comercios no esenciales y también a los ciudadanos más desfavorecidos, a los excluidos. Y también hay que decir otra cosa, si me permites, y es, todo no es pandemia. Lo digo porque pacientes crónicos afectados por una diabetes, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, necesitan que les atiendan, necesitan sentirse no olvidados, no abandonados. Y lo que se sienten es así, olvidados y abandonados. Por tanto, las medidas tienen que ser a muchos sectores, a los sectores que afectan, sin duda alguna, a los más desfavorecidos y a los excluidos, sin duda alguna, y también a los pacientes crónicos. No puede ser que una persona con un cáncer no se la pueda atender ahora. Hemos leído casos de personas que han tenido que o han muerto, incluso algunos casos hemos leído por falta de atención. Eso no puede ser. Pero la realidad que nos dicen los pacientes, entre nosotros trabajamos en el proyecto Escuela de Pacientes y nos dicen los pacientes que se sienten olvidados y abandonados. Entendían en la primera ola que la situación era la que era, pero ha habido tiempo para tomar decisiones para pensar que las personas necesitan determinadas ayudas. Por tanto, las personas con pacientes crónicos necesitan también ser atendidas
y pensar que no todo puede ser para el COVID, sino también las personas con otras enfermedades necesitan ser atendidas y por tanto recibir la mejor de las atenciones posibles, con atención telefónica, pero también con atención telemática y, si es necesario, atención presencial. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya se nos ha ido de tiempo. Fíjate, son casi las 2:15 de la tarde, llevamos ya casi 45 minutos. Lo vamos a dejar aquí, salvo que quieras puntualizar algo más o quieras añadir algo más. No sé si existe la posibilidad a estas alturas de un mensaje de esperanza. Pues el mensaje de esperanza es cumplir, hacer caso a las recomendaciones que nos dan las autoridades. Yo creo que es lo mejor que podamos hacer. Que las autoridades cumplan con las medidas que deben tomar en el momento justo. Y si no las toman en el momento justo, cuando las tomen. Ya no podemos volver atrás. La clave es que tenemos que mirar hacia adelante, también es verdad. Y luego, pero sí que podemos pedir algo. Y es una comunicación clara, una comunicación que ayude, una comunicación que permita a la ciudadanía tomar las decisiones adecuadas. Si sabemos qué tenemos que hacer, lo haremos mejor que si no sabemos lo que tenemos que hacer. Si hay confusión de medidas, probablemente lo tenemos más difícil. Si no sabemos si lo de esta medida era para mí o era para las otras provincias, mal lo tenemos. Si no sabemos si es de una comunidad o de otra, mal lo tenemos. Por tanto, cuidado con la confusión, claridad, claridad y claridad. Eso es un elemento esencial. Las pandemias necesitan también un liderazgo en este caso, de las autoridades, para que les creamos, para no generar confusión, para ayudarnos a tomar las mejores decisiones, para que sepamos qué tenemos que hacer. Y eso, por tanto, liderazgo claro, comunicación fácil, toma de medidas adecuada, unidad de acción y cumplimiento de las medidas para que podamos hacer el mejor del cumplimiento lo más pronto posible para poder mejorar esta situación tan dura, tan difícil que está pasando la ciudadanía de Granada, los servicios sanitarios de Granada, las UCIs de Granada y, por tanto, la situación en la que estamos tanto tú, Juan, como yo, como nuestros familiares y vecinos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te seguiremos leyendo en Granada Digital esos magníficos artículos con los que nos deleitas prácticamente casi toda la semana. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Juan. Y ustedes, bueno, esta entrevista la vamos a poder seguir en granadigital.es, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube. En fin, tendrán la oportunidad de verla de nuevo porque las cosas que ha dicho Juan Carlos Marx han sido súper interesantes. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.